A tomar la palabra de Dios y lo hacemos en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 20. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Vamos todos a orar. Juntos vamos a pedirle al Señor que nos entregue su palabra. Cierre conmigo sus ojos y oremos al Señor. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad y privilegio de estar aquí reunidos en tu casa, en tu presencia, para adorar, bendecir y exaltar tu santo nombre, pero también para compartir tu palabra. Ruego en esta hora me concedas tu gracia, tu sabiduría, tu conocimiento y tu ciencia para hablar tu palabra como debo de hablar. Bendice este pueblo aquí congregado, bendice a los que nos ven, nos oyen a la distancia, que tu palabra penetre profundamente en cada uno hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, que cada vida sea tocada e impactado por tu palabra. Reprendo en el nombre de Jesús todo lo que se levanta en esta hora para estorbar, para obstaculizar e impedir que esta palabra corra libremente y sea glorificada. Yo declaro bendición, poder y unción de Dios en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Tengan la bondad. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema tipos de jóvenes en la iglesia. Tipo de jóvenes en la iglesia. He tomado este tema del capítulo 2 y el versículo 20 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Este versículo señala lo siguiente y nos dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también hay utensilios de madera y de barro. Y añade, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Este versículo señala y coloca como ejemplo que en una casa grande, está hablando de una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, sino también de plata. Y eso es cierto. En una casa grande hay diferentes tipos de utensilios. Hay utensilios de oro, utensilios de plata,
de bronce, de madera, de barro y otros tipos más. Y cada uno de estos utensilios dentro de esa casa grande son usados para una y otra cosa. Usted en su propia casa tiene un utensilio que es de barro, posiblemente lo tiene para adornar la sala, tiene un utensilio que es de plata, de pronto lo utiliza para ciertas cosas, como también utensilios que son utilizados para cocinar las comidas. Otros utensilios los tiene en su casa para almacenar agua. Otros utensilios los tiene en la casa para guardar ciertas cosas de valor. Pero en una casa hay diferentes tipos de utensilios. Y a cada uno se le da un trabajo. Y a cada uno se usa para una u otra cosa. Pero aparte de eso, de hablar de que dentro de una casa hay utensilios de oro, de plata, también hay de madera. Es posible que esos de madera, hay muchos utensilios en su casa que son de madera. Y a eso les da usted un uso. Pero también dice que hay unos para usos honrosos, como son los utensilios que se utilizan para preparar los alimentos. Pero también dentro de esa misma casa hay otros que son para usos viles, como es la caneca de la basura. Es un utensilio necesario dentro de la casa y ese utensilio presta un gran servicio, pero lo que se almacena ahí dentro es basura, residuos desechables. Así que, aunque presta un servicio, pero es para un uso vil, porque es basura. Y el otro es un utensilio que se utiliza para preparar los alimentos. Otro es el utensilio donde se sirven los alimentos, pero que en una casa hay diferentes tipos de utensilios y cada uno se le da un uso. Pues el apóstol Pablo también toma como ejemplo esa casa grande para señalar que no solamente en una casa hay un solo utensilio, sino varios. Y el uso que se le da a cada uno, para luego señalar que de igual manera dentro de la iglesia hay muchos tipos de personas. Nosotros representamos utensilio. Usted es un utensilio, yo soy un utensilio. Y cada uno representamos o ejercemos una labor dentro de la iglesia. Por lo tanto, es necesario estar limpio para tener ese uso honroso para el Señor. Entonces, tomando ese ejemplo de que en una casa grande hay diferentes utensilios y cada uno es usado para realizar ciertas cosas, también dentro de la iglesia hay diferentes tipos de cristianos. Y como este culto tiene un carácter hacia la juventud, entonces colocamos diferentes tipos de jóvenes en la iglesia. Muy bien pudiéramos hablar de tipo de creyentes en la iglesia. El sinónimo de tipo es modelo, ejemplo
o patrón. Cuando hablamos de tipo, estamos hablando de un modelo o de un ejemplo. Tipo es modelo o patrón específico que permite estudiar de forma exhaustiva una cuestión. También el término se refiere a aquello que representa algo o al ejemplo que caracteriza una cosa. En una oportunidad, un joven le preguntó a su maestro: maestro, ¿qué se necesita para hacer un edificio? A lo que el maestro respondió: primero hay que saber qué es un edificio. Eso es lo primero que tiene que aprender. En la vida cristiana, lo primero que tenemos que aprender es qué es ser cristiano y qué es un cristiano. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque hoy en día existen cantidad de personas que dicen ser cristianos, pero no saben ni tienen idea de lo que en verdad es el cristianismo y todo lo que esa palabra encierra. Por eso hay diferentes tipos de personas dentro del cristianismo. Está el cristiano fiel y está el cristiano infiel. Está el cristiano espiritual y está el cristiano carnal. Está el cristiano tibio y el cristiano caliente, como también está el frío. ¿Por qué existe una variedad de tipos de cristianos? Porque muchos no han aprendido lo que significa ser cristiano, ser hijo de Dios, ser un seguidor del Señor. Por lo tanto, en esta hora vamos a estar observando algunos tipos de cristianos dentro de la iglesia. Tenemos que diferenciar entre ser cristiano y ser religioso. No es igual ser cristiano a ser religioso. Entonces, hoy podemos decir que dentro de los templos o dentro de la iglesia hay mucho religioso y poco cristiano. Y la gente vive tranquilo porque creen que con ser religioso son cristianos, hijos de Dios, o son salvos. Y resulta que simplemente ser un religioso no lo hace a uno salvo, ni lo convierte en un hijo de Dios. Tiene uno que ser algo más que religioso. Tiene que ser cristiano. Tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que llevar una vida dedicada, consagrada al Señor. Debe llevar una vida limpia delante de Dios. Entonces, por eso existe dentro de la iglesia diferentes tipos de personas. Porque está esa persona que es religioso meramente, pero no es cristiano. Que está ahí dentro de la iglesia convertido, pero es mundano, nunca se ha limpiado ni se ha despojado de las cosas del mundo, sigue conservándolas y practicándolas. Entonces, aunque usa una Biblia, asiste al templo, no se ha despojado del mundo y de las cosas del mundo. Entonces, está ahí dentro. Entonces, ese tipo, ese cristiano mundano es un ejemplo, un modelo para decir, este no lo es por esto. Por eso es que aquí en 2 de Timoteo 2:20, donde ya leímos, dice, pero en una casa grande
no solamente hay utensilios, y ahí habla de oro, de plata, sino que también hay de madera, de barro, y dice que unos son para usos honrosos, pero hay otros que son para usos viles. Gloria al Señor. Pablo habla de una casa que simboliza la iglesia de Cristo. Dentro de esa casa, como en cualquier casa, hay instrumentos de oro, pero también hay de madera. Unos instrumentos son para usos viles y otros para usos honrosos, pero todos están dentro de la casa, es decir, todos los instrumentos son propiedad del dueño de la casa. Exactamente eso es la iglesia de Cristo, es la casa de Dios, y dentro de esa casa habemos cristianos que servimos para honra y otros que pueden servir para deshonra. O sea, mientras dentro de la iglesia hay un grupo de personas que honran a Dios con su conducta, con su testimonio, honran a Dios con su vida, sus palabras, sus acciones, otros deshonran a Dios, deshonran la palabra, deshonran el evangelio con su conducta, con su comportamiento. Ahora, hay un dicho que de todo hay en la viña del Señor. Es una frase del mundo, pero que aplica perfectamente en la iglesia del Señor, porque eso no es una frase bíblica, sino una frase del mundo. Y esa frase es de todo hay en la viña del Señor. Entonces está la gente que dentro del evangelio y la iglesia está la gente que quiere hacer las cosas bien y hacen las cosas bien, pero están los que no quieren hacer las cosas bien y no las hacen bien, aunque se les aconseja, se les orienta, se les guía, se les enseña, pero siempre viven de una manera torcida, equivocada delante del Señor. Entonces, toda persona que tiene a Cristo en su corazón forma parte de la iglesia de Cristo, pero no toda persona que forma de la iglesia local es cristiana. O sea, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón forma parte de la iglesia de Cristo. Pero no toda persona que forma parte de la iglesia local es un cristiano. O sea, el hecho de uno asistir a un templo no lo hace a uno cristiano, si no vive la palabra de Dios y si no vive para Dios. Cada uno de nosotros debemos preocuparnos no solamente por ser hijo o hija de Dios, sino también por ser un hijo o una hija agradable. Acuérdese que hay personas que son hijos, pero no agradan a sus padres. Son hijos, pero hijos desobedientes. Y de hecho hay familias que tienen parejas, familias, cabezas de hogar, que tienen 8 y 10 hijos, pero solamente 4 honran a los padres, su conducta, su testimonio, y el resto deshonra a los padres. Son desobedientes, rebeldes, pandilleros, callejeros, hacedores de maldad. Son hijos, pero son hijos desobedientes. No son hijos obedientes. Entonces hay personas que se preocupan por ser hijos de Dios, pero son hijos pero desobedientes. Alabado sea el Señor. Ahora, no debemos preocuparnos por solo ser parte de la iglesia, sino que también que mi vida sea para honra de Dios y de la iglesia. Acuérdese que uno tiene que honrar a Dios y honrar la iglesia donde uno se congrega. Cuando usted se porta mal o cuando uno de nosotros se porta mal allá afuera, ya sea en el trabajo,
en el colegio, en la universidad, en el barrio donde vivimos o en la calle, nuestro mal comportamiento número uno está deshonrando a Dios. Y a la vez estamos deshonrando a la iglesia donde nos congregamos, porque asistimos a una iglesia de buen testimonio, de buena doctrina. Por eso es que cada uno de nosotros debemos conducirnos con responsabilidad y con mucho temor y respeto a las cosas de Dios, porque un mal comportamiento no van a hablar solo de usted o de mí, sino que van a hablar del Evangelio, van a hablar de Dios, van a hablar mal de la palabra y van a decir los evangélicos, los de esa iglesia, aunque sean dos nada más, los que se portan mal, los que dan mal testimonio, los que se conducen indecorosamente, pero van a señalar a todos. Entonces uno tiene que mirar que nuestra conducta, nuestro comportamiento honre primero a Dios y honre a la iglesia, a la congregación donde nos congregamos. Gloria al Señor. Pero la pregunta de hoy es, ¿qué tipo de cristianos somos? Esa es la pregunta, el interrogante que hacemos hoy. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué modelo de cristianos somos? ¿Qué ejemplo de cristiano somos? A veces una persona es cristiana en la iglesia o en el templo, pero en la calle a veces no lo es. En la casa no lo es. Cuando está allá con los amigos y las amigas, no lo es. Hay personas que se portan bien cuando están en el templo y que están cerca de los hermanos y del pastor, etcétera, se portan bien. Pero cuando están en algunos lugares donde no hay hermanos, ahí se portan mal. Entonces, parece que su respeto es como al hombre y no a Dios. Pero cuando yo respeto a Dios, puedo estar solo por allá en una montaña. Allá me porto bien porque sé que Dios me está viendo y estoy en la presencia de Dios. No tengo necesidad de que haya un hermano por ahí, una hermana por ahí para portarme bien. No, sé que Dios está ahí, aunque no haya ningún ser humano que me esté observando. Eso lo hace una persona que tiene el temor de Dios. Así que hoy iniciamos hablando de los diferentes tipos de jóvenes que hay en la iglesia, que muy bien pudiéramos señalarlo tipos de cristianos, pero como el culto es carácter de jóvenes, entonces incluimos la palabra joven para que se sientan más enfrentados con la palabra. Algunos de ellos son dignos de imitar, porque hay jóvenes muy de buena conducta, de buen testimonio, jóvenes que aman a Dios, que llevan una vida consagrada y que se portan bien en la calle, en la casa, en el colegio, en la universidad, por donde se conduce, se portan bien. Pero hay otros que se portan muy mal. O sea que hay algunos jóvenes que son dignos de imitar, mientras que otros no son dignos de imitar, sino más bien de desecharlos, porque se portan muy, muy mal. Así que iniciemos mirando los diferentes tipos de jóvenes dentro de la iglesia, que muy bien pudiéramos señalarlo como ejemplo, tipos de ejemplos o tipos de modelo. Vamos a comenzar primero con el joven nominal. Joven nominal. El joven nominal es ese que es solamente de nombre. Cristiano de nombre.
solamente cristianos de nombre. Los cristianos nominales son aquellos que solo tienen el nombre de cristianos, pero tienen una vida espiritual mediocre. Esos son los nominales, simplemente de nombre. Soy cristiano. Y se llenan la boca diciendo soy cristiano, pero nada más de labios. En su corazón no está Dios. En su corazón no está la palabra. En su corazón no está el temor de Dios. En su corazón no hay obediencia a Dios. Entonces se llaman cristianos nominales o joven nominal. Nominal también es cristiano de denominación. O sea, soy del movimiento. Y piensa que por ser el nombre de una misión, por señalar el nombre de una misión, que ese nombre lo va a salvar. No puede asistir a la iglesia más consagrada que hay en el mundo, pero si no vive la palabra de Dios, no es salvo, no es hijo de Dios. Ahora, estos cristianos nominales, ¿cómo es su vida espiritual? Mediocre, una vida a medias. Es una vida mediocre, una vida a medias, una vida espiritual deteriorada, desordenada. No dan frutos para Dios, antes dan problemas, malos testimonios. No solamente un mal testimonio al Evangelio, a la palabra, a Dios, a la iglesia donde se congregan. Estos cristianos nominales son aquellos que se limitan solamente ir a la iglesia, pues no les gusta comprometerse en el servicio cristiano. O sea, solo les gusta venir a la iglesia, al templo, pero no se comprometen. Va a recibir las clases, bautizar. No, todavía no, hay que esperar. Hay que todo tomar con paciencia. Y pasan años y no se bautizan, no se consagran, pero se sienten cristianos porque vienen a la iglesia. Se sienten cristianos porque vienen al templo y se sientan ahí a oír un culto. Se sienten cristianos, pero nunca se comprometen. Nunca se comprometen con la santidad, con la pureza. Nunca se comprometen con el servicio a Dios, a adorarle, a servirle. No, ellos andan por las orillitas y son esos que dicen, no hay que andar muy rápido, hay que coger todo tranquilo, hay que tener paciencia, no hay que ser precipitado. Y el diablo aplaude ese tipo de cristianos porque dice, el diablo sabe que así pasan los años y son de él. Vaya a la iglesia, pero es mío. Se está congregando, pero sigue siendo mío. Porque mientras uno no se consagre fielmente al Señor y se entregue 100% a Dios, no le pertenece al Señor. Entonces, este tipo de cristianos son también los que llevan años de convertido y se limitan a llevar una vida cristiana religiosa, fría y seca, pues ya no experimentan la gloria de Dios en sus vidas, ni tampoco hacen algo para sentirla. O sea, son secos, los demás cantando, alabando, ellos no, o las manos en los bolsillos. Y los demás adorando al Señor, levantando las manos, gozando, ellos cruzados de brazos. Llevan una vida fría y seca. No cantan, vienen al culto, no cantan, no levantan las manos, no alaban, no adoran, no bendicen al Señor, no glorifican a Dios, no se gozan, no se alegran, no disfrutan del culto. La gloria de Dios cayendo y ellos no sienten nada, no se gozan, o sea, no se involucran en las cosas del Señor. Entonces, tampoco
a pesar de que no sienten la gloria de Dios, tampoco se esfuerzan, tampoco se meten para sentirla y decir, yo veo que los hermanos lloran, yo veo que los hermanos danzan, se quebrantan, hablan en otras lenguas, yo quiero también sentir eso y meterse. No, tampoco hacen eso. Tampoco se preocupan por meterse y salir de esa frialdad, de esa tibieza y de esa monotonía. No hacen nada. Y así llevan una vida cristiana por años. ¿Qué están esperando esos cristianos nominales? Según ellos están esperando el rapto de la iglesia para irse al cielo. Pero lo que les va a pasar es todo lo opuesto. Esos no suben al reino de los cielos. Los cristianos nominales creen que ir al culto es como ir a una misa o ir a un funeral. ¿Qué hace usted cuando va a una misa o a un funeral? En una misa la gente toda con la cara larga y en un funeral lo mismo. Todo el mundo triste. Y aunque usted no es ni familia del muerto, pero pone una cara larga. Porque es un funeral, ¿o no es así? Aunque usted no sabe ni quién era el muerto, pero usted llega al funeral y... O de no. Entonces la gente, ese nominal, asiste al culto, pero como si estuviera asistiendo a una misa o a un funeral. Entonces adoramos la gloria del Señor. Pues su religiosidad les impide participar de la celebración pentecostal o pentecostés. O sea, no celebran como hablábamos en este día. Un culto es una celebración. Por eso en un culto hay alabanzas, hay coros, hay himnos, se dice gloria a Dios, se dice amén, se aplaude, se goza, se disfruta, se sonríe, porque es una celebración. No es un funeral, es una celebración. Hasta adoramos la gloria de Dios. Entonces, el cristiano nominal o el joven nominal no celebra. Ese está en la iglesia, pero en una actitud religiosa, como estar en un funeral. Ahora, los cristianos nominales son demasiado conformistas, pues cogen las cosas de Dios como una costumbre y no porque verdaderamente amen su presencia en sus vidas. O sea, toman una costumbre como la costumbre de tomar tinto en las mañanas, como la costumbre que cogen ciertas personas, costumbre. Entonces, esos cristianos nominales vienen al templo por costumbre, pero no inspirado. Voy a adorar a Dios, voy a gozarme, voy a sentir su gloria, su presencia, voy a aprender de su palabra. No, vienen por costumbre. Inclusive tienen tanta costumbre que ya a veces muchos tienen su silla reservada. Y usted no ve que hay personas que siempre se sienten en la misma silla. Y yo fui a una iglesia que ya tenían la silla señalada. Y había una hermana, sobre todo una hermana ya de edad, que hacía parar al que estuviera ahí sentado, porque esa era la silla de ella. Le estoy hablando verdad, porque me tocó ser el pastor de esa iglesia y cortar esa costumbre. Y ninguno se sentaba en alguna silla, no se vaya a sentar ahí, porque ahí es la silla de la hermana, la silla de fulano. O sea, ya la gente entra, tiene la misma costumbre. Los mismos 3 bostezos en el culto. Los mismos cabeceaderas de siempre. Todo entra en una rutina, una costumbre. ¿Sí me entiende? Como la costumbre que toman algunos viejitos, levantarse a las 3 de la mañana, no van a hacer nada, no trabajan, no hacen nada, y a las 3 de la mañana se levantan, prenden un radio con un ruido ahí que no se escucha nada y un ruido, y a tomar tinto y a sentarse, hay que esperar que amanezca. Esas son costumbres.
Ahí no se levantó a buscar nada, una costumbre nada más. Entonces, este cristiano nominal asiste al templo, asiste a la iglesia, pero por una costumbre. Y siempre da la misma alabanza fría cuando bosteza, lo mismo, toda una costumbre porque no viene a celebrar. No hay una inspiración, gloria al Señor. Y todo lo de Dios lo toman como una costumbre, pero no porque realmente amen la presencia de Dios. Y uno tiene que amar la presencia de Dios y amar la gloria de Dios. Por eso uno llega temprano al culto. Antes de iniciar el culto hay que estar ya para arrodillarse un tiempo y orar y clamar a Dios, para que cuando llegue el culto ya yo le he pedido a Dios que me libere de cansancio, de sueño, de otras cosas, y le he dicho que quiero sentir su gloria y su presencia. Y Dios se glorifica sobre nuestras vidas, porque venimos a celebrar y venimos a sentir la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los cristianos nominales son secos, sin quebrantamiento, insensibles a la presencia de Dios. Como les decía hace un momento, la gloria de Dios cayendo y ellos secos. La gente llorando, la gente quebrantada, corriendo al altar. Ellos se quedan cruzados hasta de pierna, porque algunos hasta se cruzan de pierna y piensan que están en la casa de ellos. Y aquí no podemos sentarnos como nos sentamos en nuestras casas, que hasta levantamos los pies, cruzamos los pies allá y todo, y nos recostamos. Y hay gente que llega y recuesta hasta las manos, una mano para acá, otra como si lo fueran a crucificar, y cruzan. Y ahí están, y la gloria de Dios cayendo, el poder de Dios fluyendo, y ellos son insensibles a eso. Son insensibles, no se meten. Para ellos nada está pasando, eso no les interesa. Ellos no les preocupa eso. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos podemos adorar la gloria de Dios? Entonces son insensibles a la voz de Dios. Dios habla, pero son insensibles. La palabra no los toca. La palabra no les ministra. La palabra no hace nada en la vida de ellos. Los cristianos nominales son los que creen que son creyentes verdaderos por el hecho de nacer o de haber nacido en una cuna cristiana. Y eso se limitan a llevar el nombre, pero no experimentan la gloria de Dios. Porque hay algunos que desde niños están viniendo a la iglesia. Entonces piensan que por haber nacido en una cuna cristiana o en una familia cristiana, no necesitan meterse con el Señor. Los cristianos nominales vienen por cumplir. Voy a ir porque si el pastor no me ve. Y uno no viene porque le digan por qué no vino o por qué vino. Uno viene porque ama a Dios. Uno viene porque necesita de Dios. ¿Cuántos necesitamos de Dios? Venimos porque necesitamos de Dios. Entonces los cristianos nominales vienen por cumplir, pues son los más irreverentes en la iglesia y son los más irrespetuosos delante de la presencia de Dios. El cristiano nominal es irreverente en la iglesia, pero a la misma vez son irrespetuosos. Se está predicando y ellos están hablando. Se está predicando y están pendientes del celular. Y están saliendo a contestar llamadas y entrando. Cuando el tiempo que se les dedica a Dios es para Dios, 100%. Cuando usted entra por esa puerta, usted debe comunicarse con todo lo de afuera. Porque de ahí para acá usted vino a comunicarse con el cielo, con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y no debe estar atendiendo llamadas, ni recibiendo mensajes de WhatsApp,
ni enviando mucho menos. ¿Por qué? Porque de ahí para acá venimos a comunicarnos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando termine el culto, usted puede hablar con la comadre, con el compadre, con el tío Genaro, con la abuela Anacleta, con el tío Plutarco, puede hablar, pero aquí dentro venimos a hablar con Dios, venimos a adorar a Dios, venimos a bendecir al Señor. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor en esta hora? Vamos con el segundo, el joven emocional. Este es otro utensilio, otro tipo de joven, el emocional. Son aquellos que sobresalen más por la emoción que por la convicción, pues caminan bien por ratos. Esos son los que viven con una emoción. Uy, varón, sentí la gloria de Dios. No, que la unción de Dios. No, tuvo una revelación. Y a toda hora una emoción. El que lo oye dice, tremendo. Qué tremendo este muchacho, qué tremendo este varón, esta mujer. Pero son simplemente emociones. Por eso son emocionalistas. Pero no hay una convicción en ellos. Viven de emociones. Y por eso usted encuentra gente que habla de Dios muy bonito, pero si así vivieran. Hablan de Dios muy bonito y eso hablan de cosas. Yo anoche tuve un sueño que llegaba al tercer cielo y hablé con el Padre. Hoy me puse a orar y Cristo se me sentó hacia el lado. Yo abrí un ojo y lo vi y le extendí la mano y lo saludé. Y todos los días ven a Dios, hablan con Dios, ven al diablo, ven los demonios, van al infierno, van al cielo, van a todas partes, ven de todo. Pero esa es simplemente emoción, porque la vida que llevan dice todo lo contrario. Entonces simplemente es una emoción, es ese joven que viene al culto y danza y brinca y hace de todo, sin ser la presencia de Dios, sin sentir la presencia de Dios. Simplemente lo hacen por una emoción, para mostrar un poder que no están sintiendo y que no tienen, para mostrar una unción que no tienen y que tampoco están sintiendo, sino para simplemente impactar y hacer que otros digan, tremendo, tremendo este muchacho. Entonces, son esos que sobresalen por la emoción, pero que no hay convicción en ellos. Inclusive, caminan bien por ratos y por otros ratos caminan bien mal. Los emocionalistas llevan una vida cristiana muy superficial. Aparentan que están bien cuando su vida espiritual es un total fracaso, pero aparentan. Ese es el emocionalista, el que aparenta sentir algo que no está sintiendo. Y por eso tiene que hablar de revelaciones y de todo. Cosas que no ve, pero las comenta como si las hubiera visto. Y manifiestan un poder de Dios que no tiene. Y una unción de Dios que no tienen, y una espiritualidad que no tienen, ni viven tampoco. Ustedes viven de emoción, simplemente viven de apariencia. Su vida espiritual es una vida superficial, tienen poco peso espiritual. Gloria al nombre del Señor. Su vida cristiana y su vida espiritual es un fracaso. Viven fracasando, viven cayendo en tentación. Gloria al Señor. Los cristianos nominales o los cristianos emocionales quieren hacer de todo, estar en todo, pero a la hora de actuar muestran la verdadera faceta que escondían. ¿Y cuándo me van a colocar de líder de jóvenes? Y quiero cantar, y quiero tocar, y quieren hacer de todo. Y cuando uno le dice, venga, entonces, venga, practique, haga esto. No tengo tiempo, no vienen. Quieren hacer de todo. Usted los ve, quieren ser líder de adolescentes, líder del niño, líder de jóvenes. Quieren tocar, quieren cantar, quieren patear el tiro de esquina y salir a cabecearlo.
Si me entiende, quieren hacer de todo, pero a la hora de la verdad no hacen nada. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? No hacen nada, porque esa persona es simplemente emoción. Es ese que hoy dice, ahora sí me voy a meter con Dios, mi vida ahora va es para arriba. Cuenten con eso. Al otro día ya no vuelve al culto. Por ahí aparece dentro de 15 días otra vez. Es esa persona que no tiene peso espiritual, vive simplemente de emoción y todo le emociona. Bendito sea el Señor. Los cristianos emocionales prenden demasiado fácil. O sea, con nada usted medio tocó los instrumentos y ya ellos se prenden. Apenas alguien dice aleluya, se prenden de uno. Pero así como se prende de fácil, gloria al nombre del Señor, pero cuando le toca asumir responsabilidades, también se apagan con facilidad, pues se les ha acabado la mecha, la gasolina. Arrancan con mucha fuerza y al ratico los encuentra usted en la esquina sin gasolina ya. Se les acabó la mecha, se les acabó la gasolina, se le acabó el combustible. Era simplemente emoción. Y usted los ve que llegan y hablan de Dios. Y oh, no, yo di tremendo mensaje. Hoy me paré en el bus y di tremendo mensaje. Y ahí se quebrantó y un demonio salió. Usted lo ve hablando una cantidad de cosas. No sé dónde se inventan tanto. Mas el que realmente tiene lo de Dios, ese no anda diciendo muchas cosas, ese es callado. Porque ese no vive de emoción, sino de convicción. Y ese muestra realidades. Ese muestra con hecho lo que tiene. Alabado sea Dios. Ese muestra con hecho lo que tiene de Dios en su vida. Bendito sea el Señor. Levante su mano y bendiga la gloria de Dios. Los cristianos emocionales vienen de vez en cuando a la iglesia. Y cuando asisten dicen, esta vez sí me voy a consagrar, pastor. O este año sí arranco con toda seguridad. Pero es simplemente emoción. Los cristianos emocionales son los que confunden el mover de la carne con el mover del espíritu. Y hacen tantas cosas y confunden una cosa con otra. Bendito sea Dios. Entonces vamos a mirar el tercero, el joven carnal. El joven carnal. El cristiano carnal vive una vida de luchas incesante. Siempre se siente tentado por todo. O sea, todo lo tienta. Todo lo tienta, por todo vive tentado el cristiano carnal. Claro, no tiene el poder de Dios, no tiene la unción de Dios, porque no ora, no ayuna, no lleva una vida consagrada. Va con la Biblia y pasa por la cancha y hay unos 5 o 6 jugando fútbol y de una hasta pone la Biblia de arquería. Aquí la Biblia, el otro dice y la otra Biblia acá y la ponen de arquería y saliendo de pleno culto de escuela dominical a tirar pelota y a jugar por allá en la cancha. Son carnales. Viven todos los tiempos, por todo están tentados, por todo se sienten atraídos. ¿Por qué razón? Inclusive dicen, Dios me está poniendo tentaciones por todas partes. Hasta señalan a Dios como una persona que les coloca tentación. No, es que son cristianos carnales. Y por ser carnales no tienen la capacidad, el poder de Dios para rechazar el pecado. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Su vida, el joven carnal, su vida es de constante derrota, esterilidad espiritual y un constante ir y venir siendo llevado por cualquier corriente doctrinal. Ese cristiano carnal está aquí y a los días ya está en otra iglesia. Y a los días en otra iglesia. Y a donde le dan púlpito allá dura más. Y así se vuelven pastores, predicadores, evangelistas de una iglesia a otra. Y aparecen tratando de impresionarlos. Caen en cualquier parte. Porque son atraídos por todo.
Les atrae aquello, les atrae lo otro. Están en esta iglesia, mañana en otra, la otra semana en otra, el otro mes en otra, y recorren todas las iglesias. Son cristianos carnales. Y en todas partes se mete. Y en todas partes anda, pero no se consagra, no vive para Dios. Entonces, su vida es una vida de derrota. Es una vida de esterilidad espiritual. Nunca crece, son estériles. Y viven en un constante ir y venir. Y son llevados por las corrientes doctrinales. Cualquier corriente los atrasa, los lleva de un lugar a otro. Se vuelven adúlteros espiritualmente. Hoy están en la iglesia y mañana están en el mundo. Hoy están en la iglesia, aleluya, amén, hasta danzando allá en la escuela dominical, danzando y hablando lengua, y uno dice, tremendo cómo lo tocó el Señor. Y por la tarde no viene al culto, ya está en una fiesta por allá. Ya está en una fiesta bailando allá, bailando y gozándose allá también. Ese es el cristiano carnal. Sienten pesadez en la oración y la lectura de la Biblia. Ojo, el cristiano carnal le da una pesadez y una flojera para orar. Así se dice por aquí, flojera. Yo utilizo la palabra pereza, que es lo mismo. Pereza, flojera. Le da mucha flojera orar. Y leer la Biblia sí que más. Y venir al culto, que es flojerudo. Y aquí adelante tengo el joven carretilla. Que es ese, o sea, se convierten en cristianos carretilla, que hay que traerlos empujados. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Sienten una pesadez y una pereza y una flojera para orar. Mire, levántese a orar. Viene a la iglesia y de una sentado ahí, esperando que inicie el culto, sentado, limpiándose las uñas, mirando para allá, para acá. No oran, no alaban a Dios, no levantan las manos, no dan gloria a Dios, no dan un aleluya. Sienten pereza para todo. Están en la iglesia porque no pueden disfrutar del mundo y porque viven bajo un yugo de religiosidad. De pronto este joven tiene una mamá, un papá que lo trae a culto, y no están en el mundo porque vienen a la iglesia obligados porque tienen un papá y una mamá que los trae. ¿Me está entendiendo? Y mamá los trae, y hay papás y mamás que agarran la correa. Te vas para culto, te doy un par de correazos. Entonces vienen al culto, pero ellos quieren estar en el mundo porque ellos no quieren lo de la iglesia. Están ahí por cierta conveniencia. Para muchos de ellos se vuelve una hipocresía la vida cristiana hasta que finalmente abandonan la fe. Porque una hipocresía es doble faz, doble cara. Es querer estar allá afuera, estar aquí, pero querer estar allá afuera. Estar en la iglesia, pero querer estar en el mundo. Estar cantando coro, pero querer estar cantando vallenato y salsa y reggaetón y lelolay allá afuera. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Entonces ese es el cristiano, el joven carnal. Vamos a dejarlo hasta aquí. Pero no se pierde el próximo sábado. Vamos a ver el joven cabezadura. Ese que no se deja orientar. Ese que es respondón. Así que póngase de pie en esta hora. Gloria al Señor. Pero el próximo sábado, con la ayuda de Dios, continuamos con este tema, los tipos de jóvenes dentro de la iglesia. Espero que haya recibido y aprendido un poco en esta noche. Oremos dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Levante su voz. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, que en esta hora hemos compartido. Gracias por este grupo de jóvenes, adolescentes, como también hermanos, que se movilizaron, se esforzaron en asistir, en estar presentes en este culto. De seguro que esta palabra
ha aclarado sus mentes y ha concientizado sus corazones, porque para eso tú la envías. Dios, te ruego en este momento que tomes la vida de todos aquellos que han oído esta palabra, ya que esta palabra no solamente es para el joven o el adolescente, sino también para el adulto, para todos los que hacemos parte de este camino, de esta senda, todos los que hacemos parte de tu iglesia. Necesitamos estar entregados 100% a ti, estar apartado y separado del mundo 100%, y llevar una vida dedicada a tu presencia, a tu nombre, rindiendo para ti culto, alabanza y adoración, y llevando una vida de testimonio para el mundo que nos ve, que nos conoce, que nos oyen. Este mundo donde nos movilizamos, Dios mío, diariamente. Dios, permite que esta palabra haya corregido, o a través de esta palabra los oyentes puedan corregir su deficiencia. El joven, la joven, el adolescente pueda corregir su deficiencia, pueda corregir su conducta, Dios mío, Dios eterno, y esto pueda llevarlo a vivir una vida consagrada, con mayor entrega a tu presencia y a tu nombre santo. Dios, te lo pido, que seas tú obrando, Dios, y que esta palabra se vaya en el corazón de cada uno, y que ella siga trabajando y haciendo su obra, esa grande obra que tu palabra hace en el corazón del ser humano. Tú le dijiste a los discípulos un día: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra limpia, esta palabra depura el alma, el corazón. Dios, la hemos entregado y la hemos puesto en el corazón de estos jóvenes y adolescentes y de este pueblo aquí congregado, como también en los miles de personas que nos ven y nos oyen a través de la internet. Dios mío, esperamos que esta palabra, Dios amado, haya revolucionado y siga revolucionando conciencias y corazones para una mejor vida, para una mejor vivir para ti, ya que nos espera el reino de los cielos, donde entra una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Todopoderoso. Bien, queremos saludar a nuestros oyentes en esta noche. Tenemos más de 2,000 oyentes a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos más de 2,000 oyentes. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Tenemos varios países conectados con este culto: Estados Unidos, Francia, Alemania, Perú, Canadá, Israel, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil. De igual manera, el hermano Edwin Mora, en Arauca. Este es un hermano que vive en Arauca, Edwin Mora. Y la hermana Ercila, así es, Ercila Alayo, en Perú, mandan saludos a la iglesia de Don Bosco. El hermano Edwin Mora desde la ciudad de Arauca y la hermana Ercila Olayo desde Perú. ¿Cuántos reciben el saludo? Les invitamos a nuestros oyentes a que nos sintonicen mañana domingo, 8 de la mañana, hora colombiana,
estaremos trayendo la palabra del Señor en nuestro culto o nuestro primer culto de escuela dominical mañana, 8 de la mañana, hora colombiana. Estaremos iniciando nuestra programación, nuestro culto, y esperamos que usted nos sintonice. De igual manera, nuestro segundo culto el día domingo es a las 4 de la tarde. Así que les esperamos que nos acompañen y estén con nosotros en el día de mañana, si el Señor no viene en esta noche. Así que Dios les bendiga, Dios les guarda a todos. En esta hora dejo al quien está